Lectura del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor: por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Padre e hijo acuden a la misma mujer, profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas como prenda, se sientan a comer en sus santuarios y se beben las multas de los pobres en el templo de su Dios. Cuando ustedes llegaron a esta tierra, yo destruí a los amorreos. Eran altos como los cedros y fuertes como las encimas. Destruí sus frutos por arriba y por abajo sus raíces. En cambio, a ustedes yo los saqué de Egipto y los conduje por el desierto durante 40 años para darles en posesión la tierra de los amorreos. Pues bien, ahora yo los aplastaré contra el suelo, como la carreta tritura las espigas. El más veloz no logrará escapar. Al más fuerte de nada le servirá su fuerza, ni el más valiente salvará su vida. El arquero no resistirá, no se librará el más ágil. El jinete no se salvará. El soldado más fuerte y valiente huirá desnudo aquel día. Palabra de Dios. Perdona a tu pueblo, Señor. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco todos mis mandatos. Perdona a tu pueblo, Señor. Cuando ves un ladrón, corres con él. Te juntas con los adúlteros. Usas tu lengua para el mal. Tu boca trama el engaño. Perdona a tu pueblo, Señor. Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Perdona a tu pueblo, Señor. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Entiendan bien esto los que olvidan a Dios, no sea que los destroce sin remedio. Perdona tu pueblo, Señor. El Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. La proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud los rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: tú, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé si han notado algo no inusual con respecto al Evangelio de ayer, a todas las lecturas de ayer. Muy referente, lo único hoy es tomada del Evangelio de San Mateo, pero ayer fue tomada del Evangelio de San Lucas. El llamado, sí. En el mes de verano, usualmente casi la mayoría de las personas toman esta estación para irse de vacaciones.
Y cuando pasan por hoteles ven siempre ¿hay vacante o no hay vacante? O si usted llama, le dice no hay disponibilidad, no hay habitaciones. Y yo creo que en las iglesias, y vamos a hablar de aquí, del Alto Manhattan o de la ciudad de Nueva York, también tenemos que poner esos letreros afuera. Hay muchas vacantes. ¿Por qué le digo eso? Porque haciendo referencia al Evangelio, no de hoy, la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Dentro de la iglesia hay mucho trabajo, pero hay pocos trabajadores. Parroquias grandes con un solo sacerdote. Este año no hay un sacerdote ordenado. Diáconos en algunas parroquias ahora están volviendo a resurgir de nuevo, y que es un ministerio hermoso porque combina la familia con el sacramento del orden. El diácono sabe, siente lo que sufre una familia y a la vez trabaja con el pueblo de Dios. Yo admiro los diáconos. Lamentablemente pocas oraciones se hacen por ellos, excepto la oración litúrgica cuando se ora por los obispos, sacerdotes y diáconos. Pero es lamentable que a veces se le da gracia y se admira el servicio, quizá a veces hasta de los monaguillos, sin desprestigiarlo a ellos. Y se olvidan de esos hombres que dejan la piel, muchos de ellos, por el servicio de la iglesia, por su familia. A veces tenemos que venir con el corazón roto, ya sea por una situación familiar, con los hijos o con los esposos, o quizás a veces no tenemos para pagar la renta, pero tenemos que venir aquí, como dice la palabra griega, hipocrités, con una máscara ocultando a veces hasta nuestro dolor. Y por eso digo, a veces hay que poner vacantes, porque a la vocación de diácono no se menciona. Necesitamos hombres también que se entreguen a ese ministerio, a esa vocación, para que ayuden. Y de una u otra forma el Espíritu Santo va a tratar que se utilicen los diáconos con mucho más ahínco, con mucho más servicio dentro de la iglesia, porque viene. Se va a tener que utilizar hombres, padres de familia, esposos que se entreguen al ministerio del diaconado para poder servir a la iglesia. Por eso hay que orar mucho. La mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso tenemos que poner rótulos al frente de la iglesia. Hay muchas vacantes. Y muchos de nosotros tenemos que llamarnos miseros del domingo. ¿Por qué? Porque nos conformamos con venir a misa el domingo y con eso cumplimos. Yo fui a misa el domingo y cumplí. Por eso lo llamo miseros del domingo. Vine a la misa de 9 o de 10 o de 11 o de 1 y cumplí, y después, como los discípulos de Maús, me vuelvo a tierras tibias a hacer todas las cosas que usualmente hago durante el día o durante la semana. Y nos estamos cometiendo un gran pecado con eso. ¿Por qué? Porque sí, es importantísimo venir a la iglesia, pero el mandato de Jesús no fue que vengamos solamente a la iglesia. Al final de cada evangelio, principalmente de San Marcos, hay un mandamiento, hay un mandato de Jesús a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos míos. O sea, vayan a evangelizar y hagan discípulos míos a todas las naciones, enseñándoles lo que yo les he enseñado a ustedes, que sean testigos de la resurrección, y vayan y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en cada uno de los evangelios, un mandato. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, nosotros como cristianos: ¿soy un misero del domingo? Porque mira, la misa no es más
la reunión de las familias, la celebración eucarística o de acción de gracia, como la queramos llamar, no es más que nuestro centro de, y me alegro, voy a decir una frase que la utilicé mucho, la utilizamos, ellos me la enseñaron, en mi grupo de amistad Padre Viana, en los tiempos que estuve de lleno participando con ellos, nosotros usábamos la frase, hay que ir a cargar las baterías. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando una guerra ahí afuera. Una guerra que no la vamos a perder, ya la guerra se ganó. Estamos perdiendo muchas batallas. La guerra la ganó Jesús en la cruz. Eso es inminente y no tenemos que preocuparnos. Está en el libro de Apocalipsis. Jesús ya ganó la batalla, la guerra. Pero estamos perdiendo muchas batallas. ¿Por qué? Número uno, no estamos yendo preparados a la guerra. Número dos, muchos soldados cristianos se están quedando en su casa, en su zona de confort, con sus dioses, sus asientos, su trabajo y su cansancio. La iglesia es el centro de comando de todo cristiano, donde cada domingo venimos nosotros a llenar nuestras armas con la palabra de Dios y con el viático, la Sagrada Comunión. Eso nos va a llenar a nosotros de fortaleza. Así como el profeta Elías sintió miedo después de ostentar, después de en el monte Oreb poder destruir todos esos baales. Sintió miedo cuando Jezabel salió a matarlo. Claro, se sintió cansado, pero Elías ostentó mucho más de lo que Dios le pidió a él. ¿Qué le pidió Elías? Sigan echando más agua, síganle pidiendo a sus dioses. O sea, se estaba jactando de un don que él no tenía. Siguió burlándose de lo que Dios le había dado junto con nosotros. Por eso se cansó. Y cuando se debilitó tanto, quiso quitarse la vida, porque sintió miedo cuando Jezabel le cayó atrás para matarlo. Y le dijo a Yahvé que se sentía cansado y que ojalá le hubiese quitado la vida. ¿Y qué hizo Dios? Después que lo mandó a un sueño, lo despertó varias veces. Levántate y come, porque el camino es largo. Elías comió, bebió y se volvió a dormir. Dios lo volvió a levantar. Elías, levántate y come porque el camino es largo. Elías se levantó y comió, y nos dice el libro de Reyes que con la fuerza de aquella comida, Elías caminó 40 días hasta el monte donde Dios quería que él llegara, al monte Oreb. Pero Dios le dijo a él, mantente afuera. ¿Y qué hizo este profeta de Dios? Se quedó dentro de la caverna. Luego Dios lo despierta y le dice, sal para que vea mi presencia. ¿Qué hizo Elías? Como muchos de nosotros, simplemente se asomaba y pasó el terremoto y todo eso. Y ahí no está Dios, porque Dios no está en la violencia. Dios no está en la agresividad. Elías entró de nuevo y volvió a salir y vio los huracanes, los tornados. Tampoco Dios estaba ahí. ¿Cuándo lo vio Elías? En la suave brisa. Y Dios le dice, levántate y regresa. Esos 40 días que caminaste, vuelve para atrás. Pues así mismo, Dios nos da ese viático de su palabra, de su Eucaristía, para que nosotros tengamos fuerza de salir a evangelizar. Así como los 72 discípulos que Jesús mandó para que evangelizaran, ellos llegaron muy contentos. Señor, hemos visto al demonio caer, hemos impuesto tus manos, hemos curado a los enfermos. Y Dios le dice, alégrense, no porque hicieron todo eso, sino porque su nombre está escrito en el cielo. Pero más adelante aparece un centurión con su hijo enfermo. Y ellos no pudieron sanar al niño. ¿Por qué? Porque no habían cargado, como dice el Padre Viana, el grupo Padre Viana, no habían cargado las baterías. Ostentaron de ese poder espiritual que Dios le había dado y se sentían orgullosos. Y no pudieron sanar al hijo del centurión. Y Jesús lo llamó hombre de poca fe. Esos demonios solamente salen con mucha oración y con ayuno. Pues así nos pasa a nosotros. Nuestra misión no es ser miseros del domingo.
Nuestra verdadera misión es salir a evangelizar. Por eso la pregunta es, ¿cómo ha sido mi evangelización desde ayer domingo, donde recibí la comunión de la palabra y el viático? He evangelizado yo hoy lunes 27 del mes de junio. ¿A quién yo he evangelizado? He tenido mucha oportunidad en mi edificio, en el tren, en el autobús, en mi trabajo. ¿Qué he hecho yo en estas 24 horas de evangelización? ¿Qué voy a hacer mañana martes, miércoles, jueves, viernes, hasta que pueda cargar la batería el próximo domingo? Nuestro llamado es salir a evangelizar. Vayan y evangelicen a todas las naciones. Hoy y en el día de ayer se hablan de 2 llamados. Ayer fueron 3 llamados, hoy 2. El primero fue, Jesús a veces llama, pero a veces otros se invitan. A este primero, en ese momento, se acercó un escriba, una persona intelectual, un doctor, un ingeniero, un abogado, sin Jesús invitarlo. Y dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Claro, oír una palabra así de un doctor, un ingeniero, cualquiera dice: wow, qué fe tiene ese hombre. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y miren la palabra de Jesús, tajante. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Jesús conoció el corazón de ese escriba, de ese médico, de ese abogado. Ese abogado, acercándose a Jesús, quería tener más influencia de la que tenía, pero no se daba cuenta que sí pudo haber engañado a todo el que estaba alrededor de él. Oh, mira, ese escriba se quiere acercar a Jesús, pero Jesús conocía su corazón. ¿Sabe por qué Jesús le dio esta respuesta? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, porque muchos de nosotros a veces vamos a buscar prestigio, dones con poder. Sin embargo, Jesús le dice: el Hijo del Hombre no tiene nada que ofrecerte. Fue lo que le quiso dejar dicho Jesús a este hombre. Los zorros tienen madriguera, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. No tengo ni un centavo para darte. Se lo dijo tajantemente. ¿Por qué? Porque venimos aquí a la casa de Dios, venimos a los pies de Cristo con un trueque. Yo voy a la iglesia el domingo, yo te rezo. Cuando tengo un problema, vengo a pedirte a que me solucione. No. El segundo, Jesús lo invita. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: tú sígueme. Claro, el papá de él no se había muerto, tampoco Jesús es totalmente misericordioso. ¿Cómo eso no va a querer que este hombre vaya a enterrar a su padre? Pero el papá de él no había muerto, según los teólogos, sino como muchos de nosotros cuando lo invitamos a seguir a Jesús: todavía el Señor a mí no me ha llamado. Todavía no ha llegado mi tiempo. Cuando me retires. O sea, le estamos dando cuando me retire. O sea, iré a los pies de Jesús cuando, en mi ataúd. Ya cuando esté todo explotado, lleno con enfermedades que no pueda ni siquiera caminar. Jesús quiere lo mejor de ti. Acuérdate de Abraham, cómo Jesús llamó a Abraham, un hombre politeísta, donde sus padres creían en otros dioses. Escuchó la voz de Dios: Abraham, Abraham, ven que te voy a llamar a una tierra donde ni siquiera tú conoces el idioma. Abraham, un tipo rico, coge todo lo que tiene y sígueme. Por eso la carta a los hebreos lo llama el padre de la fe. Moisés se crió con el faraón. Sin embargo, Dios lo llamó a través de la zarza. Y así tenemos un sinnúmero que tengo aquí de ellos. Samuel, 3 veces lo llamó Dios. Samuel, Samuel, Samuel. Isaías, Dios lo llamó, puso su pretexto: Señor, yo soy un hombre de labios impuros. Dios mandó un ángel para que le quemara la lengua. Y le dice: dime ahora a quién voy a mandar. Rápido, no tenía otra opción. Dijo: mándame a mí, Señor. Jeremías: yo soy un niño, yo soy muy jovencito. ¿Quién te dijo a ti que eres un niño?
Si te conozco desde el vientre de tu madre. Mateo. ¿Quién era Mateo? Este sí me gusta. Un cobrador de impuestos. ¿Dónde estaba Mateo? En su trabajo. Mateo era de lo más odiado, el más odiado. Era un publicano, un vendepatria, uno que le quitaba a los pobres para darle a los ricos al imperio romano. Jesús simplemente lo miró, como quizás no ha mirado a cada uno de nosotros. Y le dijo, lo llamó por su nombre, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Mateo no dijo, déjame enterrar a mi padre. ¿Por qué? Porque mirar hacia atrás y poner la mano en el arado es morir. No podemos vivir en el pasado. La yunta de bueyes, cuando usted está labrando la tierra, usted tiene que mirarse al frente. Si mira hacia atrás, pierde la perspectiva de la línea y le va a salir mal. Por eso tiene que seguir hacia adelante, no puede mirar hacia atrás. No podemos estar en un constante pasado. Por eso Mateo, inmediatamente Jesús lo miró y le dijo, sígueme. Dejó todo, no pensó en cómo iba a estar su cuenta de banco, de qué me voy a mantener. Vendió todo, se paró y siguió a Jesús. ¿Y a dónde lo llevó? A su casa. El otro, que es mucho más hermoso, Zaqueo, un hombre pequeñito, voy a necesitar agua, de muy baja estatura, se subió a un sicomoro porque no podía ver a Jesús, porque estaban los discípulos alrededor de él. Muchas veces la gente de la iglesia impide que tú puedas acercarte a Jesús. Los grandes de la iglesia, los que están todos los domingos, los miseros del domingo, a veces impiden que los pequeñitos puedan llegar ante Jesús. Y este se subió a un árbol, pero no se dio cuenta que Jesús lo había mirado primero. Y le dijo, ven baja. Ven baja de tu orgullo. Ven baja de tu vanagloria. Pues así mismo Jesús nos dice a cada uno de nosotros, como Zaqueo. Bajemos de nuestro orgullo, bajemos de nuestra vanagloria, bajemos de nuestra profesión, bajemos de ostentar todo de lo que no tenemos. Y Zaqueo bajó y ahí comenzó su plan de conversión. Le daré la mitad de mis bienes a los pobres, a quienes les robé les voy a devolver. Y Jesús le dijo, bravo Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y otro bellísimo, otro llamado de Jesús, de Dios, en el Antiguo Testamento. Hermosísimo. Como le había dicho, a veces Jesús te llama, que es el mismo Dios. A veces Él te invita. Pero a este del cual le voy a hablar ahora, Dios lo invita, pero a través de otro. Dios utilizó al profeta Elías. Y ya sabía que Elías, con su temor y todo eso, un gran profeta, fue el que apareció en la transfiguración. Le dijo, ahí hay un jovencito que quiero que tú lo llames. Y ese joven era rico, era Eliseo. Y Elías lo llama, le pasó por el lado, no lo llamó, y le tiró su manto. Y Eliseo, que tenía aproximadamente entre 6, 8 a 10 juntas de bueyes, fue rápido y dejó todo su trabajo. O sea, era rico, tener 8 o 10 juntas de bueyes en ese tiempo era rico. Fue, le dio un beso a su papá, a su mamá, se despidió de sus hermanos y siguió inmediatamente a Elías. Dejó todo lo que tenía. Hermanos y hermanas, el llamado que nosotros tenemos de seguir a Jesús no comienza, y eso lo veo en muchos de los retiros, en clausura que he participado. Cuando salen del retiro, lo primero que dicen es, me voy a donde mi pastor a ponerme de servicio. Me voy a integrar a los grupos. Y se nos olvida de ese ciego en el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús lo cura. Y le dice, vete a tu casa donde los tuyos, ni siquiera te pares por el parque. Porque en tu casa, en tu hogar, es que tú tienes que dar testimonio de que hay un Cristo resucitado. Para que le enseñes a ellos todo lo que Dios
ha hecho por ti. Nuestro llamado es, número 1, renunciarnos a nosotros mismos. ¿Como quién? Como Mateo, como Zaqueo, como Eliseo. ¿Qué es renunciarte a ti mismo? Renunciarte a ti mismo es ser servidor de Cristo, ser servidor de los demás. Renunciarte a lo que tú eres, a todo lo que tú tienes. Dios te llama. Jesús llamó 12 hombres comunes y corrientes. No llamó a los escribas, como este escriba que se presentó donde Jesús para seguirlo. Si Jesús hubiese querido llamar hombres de profesión, hombres inteligentes, hubiese ido a la sinagoga. No, se adentró a la playa donde estaban los pescadores, por allá a los matorrales, a buscar hombres no letrados, pero que sabían que podían ser barro, que se podían dejar moldear por las manos de Jesús. Pues así mismo tenemos que ser cada uno de nosotros. Renunciarnos a nosotros mismos, dejarnos de ser barro, dejarnos nosotros de poner una barrera y no dejarnos moldear por las manos de Cristo. Renunciarnos a nosotros mismos. Número 1, cargar con nuestra cruz. Nuestra cruz no es, ay, este esposo, esta esposa, estos hijos, este trabajo. Tu cruz es el compromiso. Mientras más te renuncia a ti mismo, más te estás comprometiendo. Cuando estábamos recitando el acto penitencial, es importante que nosotros le prestemos atención a eso que estamos diciendo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante la congregación y ante ustedes, hermanos, y comenzamos nosotros a vaciarlo, a renunciarnos a nosotros mismos. ¿Qué he pecado mucho? De pensamientos. Mi hermano, si la humanidad supiera entrar dentro de la cabeza de nosotros y ver lo que pensamos, pocos nos salvaríamos. Porque hay tantas cosas dentro de nuestra mente, tantas cosas que pensamos en 24 horas, que si saliera a relucir, ninguno tuviéramos salvación. Por eso la misericordia de Dios ante el acto penitencial. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, de palabras, de obras, y la más grande, la de omisión. Salir a evangelizar por el mundo, proclamar que hay un Jesús resucitado. Yo creo, para mí, por decir algo, creo que es el pecado en donde nosotros más vamos a ser juzgados por Jesús. El pecado de omisión, el pecado de evangelización. Cuando nosotros cargamos esa cruz de ser obediente, ahí sí podemos seguir a Jesús. Zaqueo renunció a todo lo que tenía, bajó de ese árbol. Dejó todo lo que él tenía e invitó a Cristo a su casa. Pues es el llamado que nosotros tenemos. Como dice el Salmo, ojalá podamos escuchar la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Que ese evangelio, tanto de hoy y el de ayer, que nosotros podamos reflexionar sobre todos esos llamados, pero especialmente esos 3. A veces nos ofrecemos a Jesús, quiero trabajar para ti, pero en realidad eso es lo que Jesús quiere de nosotros, porque nos metemos en tantas cosas dentro de la iglesia sin preguntar, ¿es lo que Jesús quiere? Estoy en el ministerio que en realidad Jesús quiere. Y por eso muchas veces fracasamos en el plan de salvación, porque en realidad quizás eso no es lo que Jesús quiere con nosotros. O recibimos como el otro, el llamado, ven, sígueme. ¿Cuántos pretextos nosotros le hemos puesto a Jesús? Soy joven, no sé leer, no sé predicar. Y las mayores predicaciones en toda la historia la hizo San Antonio de Padua y San Francisco de Asís, con su silencio, con su ejemplo. Yo creo que es un llamado para nosotros para reflexionar, para pensar de que nuestra misión no es ser misero del domingo,
que con eso creemos ya que tenemos a Dios agarrado por los cuernos. Ya yo fui a misa, ya yo hice mi trabajo. No, al final de esa misa decimos, podemos ir en paz, demos gracias a Dios. La iglesia nos está enviando como enviaron a los 72. Nos lleva cargado con la palabra de Dios y con la Eucaristía para que nosotros podamos enfrentar ese mundo hostil que está ahí afuera. Comenzando por ti mismo, siguiendo por tu familia, tus compañeros de trabajo, lo que te encuentras si estás manejando por ahí o en el tren. Es importante, y con esto termino, que nosotros podamos llenar nuestras lámparas, esas 7 lámparas que nos entregaron en el bautismo y en la confirmación, que son los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cuando Dios nos llame, no quedemos como las 7 doncellas que quedaron fuera por no tener sus lámparas llenas. Que nosotros todos los días tengamos esas lámparas encendidas, que son los dones del Espíritu Santo. Prudencia, temor de Dios, sabiduría. ¿Cuáles son los otros? Consejo. Todos esos dones tenemos nosotros que tenerlos activos todos los días. Porque el Evangelio de Jesucristo es un evangelio, como dice San Marcos, urgente, porque no sabemos el momento. Y como le dije a unos compañeros de trabajo, que estábamos hablando de los novinarios y de ese movimiento avasallante que está y que está ganando y va a seguir ganando mucho terreno, tenemos que estar preparados. Nos ganarán una batalla, 2 y 3, sí, pero no van a ganar la guerra. Nuestras voces quizás no podrán llegar a Washington, ni al Capitolio, ni podrán llegar al City Hall, pero nuestras voces sí, a través de la oración, sí pueden llegar a Dios. Y lo más importante es que nosotros nos mantengamos en oración constante, orando, porque quizás ese movimiento fuerte no lo vamos a ver nosotros, pero quizás lo van a ver nuestros hijos o nuestros nietos. Oramos mucho siempre por los jóvenes de 16, 17, 18, los amigos de Jesús, los jóvenes de yo no sé qué. Y se nos están olvidando esos niños entre 3, 4, 5, 6 y 7 años, que eso sí necesitan. Por eso hay que orar por catequistas y profesores de escuela. Eso sí, que todavía tienen su cerebro como una esponja. Por esos niños sí que hay que orar. Y hay que pedir buenos maestros y buenos catequistas. Y esos jóvenes ya tienen su conciencia formada. Muchos de ellos quizás están dañados, otros no. Pero lo que nos interesa son esos niños que tienen su cerebro como una esponja. Por eso oremos por catequistas, esos maestros de escuelas públicas y privadas. Porque lamentablemente puedo decirlo y lo voy a decir, en las escuelas católicas no se está dando una buena catequesis. No lo puedo decir a boca llena, se lo puedo decir al cardenal, a cualquier principal. No se está dando una buena catequesis. Lamentablemente, responsablemente lo digo. No se está dando una buena catequesis. En la iglesia lo mismo. Como comenté ayer, personas cogiendo el viático, el cuerpo, poniéndoselo en un bolsillo. Tenemos que exigirle a nuestros pastores, a nuestros vicarios, que aunque sea saquen 5 minutos de catequesis para eso, todos los domingos. El cuerpo de Cristo no se toma, se recibe y se debe de consumir ahí. Catequesis. Por eso mi pueblo, dice Isaías, peca por desconocimiento. Por eso el etíope y Cornelio también. ¿Qué está leyendo? Le dice el diácono Felipe al etíope. El profeta Isaías lo entiende. No tengo nadie que me lo explique. Pues así mismito pasan miseros del domingo 10 y 5 años y todavía ni siquiera sabemos recibir el cuerpo de Cristo. Ni siquiera sabemos hacer una genuflexión, una reverencia. Con mucha humildad espero que nadie se me ofenda. Y si algún sacerdote lo ve y se siente mal, que me llame y lo hablamos. Pero lo estoy diciendo todo esto responsablemente. Tenemos que coger el magisterio de la iglesia, obispos, sacerdotes, diáconos, explicar las cosas como son. Jesús explicó: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y le habló de comer su carne, que es el cuerpo, que el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre. Y los discípulos se fueron, los que los seguían, los fariseos y los saduceos, se fueron. Y Jesús le dice a los apóstoles, a los discípulos: ustedes también quieren irse.
Pues sí, también lo mismo dentro de la iglesia. Que es muy fuerte el mensaje. Lo sentimos mucho. Por eso me gozo cuando proclamo el evangelio. Al final digo, palabra del Señor, para que no se enoje conmigo, enójese con Jesucristo. Él es que está hablando, no soy yo. Simplemente soy una cotorra de todo lo que está ahí, repitiendo. Palabra del Señor, palabra de Dios. No es que bonito habla el sacerdote, no es que bonito habla el diácono, sino que la palabra de Dios causa un impacto en tu vida y en tu corazón, y tú puedas reflexionar y puedas cambiar tu vida, y que cada cuaresma no sea la misma, cada domingo no sea lo mismo, cada tiempo ordinario no sea el mismo. Es urgente el mensaje. 3 llamados. Tú eliges en cuál de ellos tú has recibido la voz de Dios. O te presentaste o escuchaste la voz de Él, dejaste todo o comenzaste a poner pretexto. Que eres mudo, que eres joven, que eres muy viejo. Tú sabrás, pero es importante que haga un examen de conciencia. Estoy escuchando el llamado de Dios. Amén. Jesús, yo confío